Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bueno, buenos días, bienvenidos. Esto es Agenda Presid, mi nombre es Vicky Capielo. Hoy vamos a estar hablando, vamos a tener una semana de tema de cultivo de soja, nos vamos a estar adelantando la campaña que se viene y vamos a ir recorriendo región por región y viendo diferentes cuestiones del manejo de este cultivo. Antes de arrancar vamos a agradecer la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosísima transmisión ya casi primaveral, no, ya primaveral. Y agradecemos a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda. A Banco Galicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom y en el día de hoy nos acompañan Ligier y los medios Cadena 3, Mitre y AgroLink. Estimados, vamos a meternos en lo que son desafíos de la soja en la región NOA y NEA de nuestro país. Para ello va a estar hablando Gerardo Quintana, que es de la red de Soja NEA de APRESID justamente. La red Soja NEA tiene muchísimos años de investigación, es un proyecto que se encuentra dentro del programa Sistema Chacras de APRESID. Hay un montón de información en la web justamente sobre esta red, un montón de datos e información dura que pueden estar conociendo y está obviamente libre, y el contenido está libre en nuestra página. Vamos a escuchar a ver qué nos decían sobre este cultivo. Adelante. Bueno, yo soy Gerardo Quintana, soy ingeniero agrónomo y trabajo en la estación experimental del INTA Las Breñas. Me especializo en manejos de cultivo, principalmente en soja. Actualmente estoy coordinando un proyecto que abarca lo que es manejo de cereales de leguminosas para Chaco y Formosa. Y junto con APRESID llevamos ya desde hace un tiempo la red de soja NEA. En el NEA tenemos la particularidad de tener las brechas de rendimiento en el cultivo de soja tal vez de mayor magnitud en el país. La brecha de rendimiento, recordemos que se entiende por la diferencia que existe entre el rendimiento que se podría obtener llevando el mejor manejo y el rendimiento que realmente se obtiene en los lotes de producción, en un promedio de los lotes, digamos. Nosotros estamos haciendo un trabajo para tratar de cuantificar esa brecha aquí en el NEA, y los primeros adelantos que fuimos sacando de ese trabajo, al analizar las últimas 5 campañas, nos arrojan que estamos en valores
que están en promedio para toda la región del NEA en un 47%. Esos valores tienen en algunas localidades mayores magnitudes y en otras muy bajas, digamos. Hay zonas como Sachal o Bandera, tal vez, en donde la brecha de rendimiento tiene menor magnitud, y hay otras localidades como Las Breñas o más al norte de Santa Fe, digamos, en donde por ahí las brechas son de mayor magnitud. Ahora, todo ese conjunto digamos, de datos que nos permitió determinar estos valores de brecha de rendimiento también nos ha permitido, a través de algunos análisis que hemos realizado ya hace un tiempo, determinar por ahí cuáles eran los factores que más incidían en el rendimiento. Y al considerar esto y relacionarlo con la brecha de rendimiento, hoy estamos en condiciones de decir que para tratar de disminuir esa brecha productiva, nosotros podríamos considerar, por un lado, lo que hace a la mejora del ambiente y por otro, los factores de manejo propios del cultivo. Cuando hablamos de factores de manejo del ambiente o cómo podemos mejorar el ambiente, lo que primero tenemos que apuntar es a lograr un sistema que tenga alta cobertura de rastrojos sobre superficie, que permitan acumular la mayor cantidad de agua e incrementar los niveles de materia orgánica. ¿Y esto por qué? Porque uno de los principales factores del ambiente que determina el rendimiento son justamente las precipitaciones que ocurren en el ciclo. En todo el ciclo, pero también se torna importante las lluvias o la acumulación de agua que se hace en el barbecho corto, es decir, 30 días previos a la siembra. Entonces, esa cantidad de precipitaciones, esas lluvias que ocurren en el barbecho, van a ser muy importantes y van a ayudar a conformar altos niveles de rendimiento. Entonces, para mejorar la captura de esas lluvias, la mejora en la eficiencia del barbecho va a tener un rol preponderante. ¿Cómo mejoramos la eficiencia del barbecho? Primero, con abundante cobertura de rastrojos. Para esto necesitamos rotaciones que tengan una intensificación y la inclusión de maíz, de sorgo, de trigo, de gramíneas, o sea, pero también podemos incorporar cultivos de servicio, ¿no? Lotes libres de maleza también van a favorecer una mayor eficiencia del barbecho, y relacionado a esto también está el contenido de materia orgánica de los suelos, que de alguna manera se relaciona también con los niveles de rendimiento. Si bien el trabajo que se hizo con los datos de la red de soja del NEA dio que el factor que influía eran los años de agricultura, ese factor de alguna manera se relaciona con los niveles de materia orgánica. Y a medida que aumentamos los niveles de materia orgánica en el suelo, logramos sobre todo estabilizar los pisos de rendimiento cuando tenemos buenas condiciones de humedad. O sea, sabemos que estamos relacionando cómo inciden las precipitaciones, cómo podemos mejorar su captura y cómo de alguna manera eso nos permite elevar los pisos de rendimiento, con lo que estaríamos disminuyendo también la brecha de rendimiento. Ahora, los otros factores tienen que ver con el manejo del cultivo. Y aquí intervienen 2 o 3 factores que son muy importantes. El primero es la fecha de siembra. La fecha de siembra es lo que más incide en el rendimiento para soja en el NEA. Cuando hablamos de soja en el NEA nos estamos refiriendo a el Chaco, al este de Santiago del Estero y al norte de Santa Fe. Cuando hablamos de la parte norte de esta región, la mayor parte de la región, digamos, la fecha de siembra óptima está en torno a el 10 al 15 de diciembre. En esa fecha se obtiene el rendimiento potencial, ¿no? Cuando nos atrasamos en la fecha de siembra, el rendimiento disminuye un poco. Igual se puede obtener altos niveles de rendimiento hasta fines de diciembre, pero después de mediados de diciembre en adelante, con cada día que se retrase la fecha de siembra, se va a perder rendimiento. Y esta pérdida de rendimiento se incrementa con el retraso de la fecha de siembra. O sea, si elegimos fecha de siembra, por ejemplo, que van entre el fines de diciembre y el 10 de enero, estamos perdiendo cerca de 20 kilos por día. Y después ese rendimiento se incrementa hasta el 25, esa pérdida de rendimiento se incrementa hasta el 25 de enero, y el 25 de enero a principios de febrero ya es mucho mayor la pérdida de rendimiento. En definitiva, perder, por ejemplo, rendimiento
por una fecha de siembra, llevando una fecha de siembra óptima, es decir, del 15 de diciembre al 10 de enero, nos puede hacer perder 8% de rendimiento. Ahora, si llevamos la fecha de siembra al 25 de enero, estamos perdiendo 22% del rendimiento potencial. Y si la llevamos a fines de enero, estamos perdiendo hasta un 38% del rendimiento, del potencial de rendimiento que tenía ese lote. Y eso nos marca de alguna manera cómo podemos llegar, digamos, a manejar la fecha de siembra para tratar de reducir la brecha de rendimiento. El otro factor que tiene que ver que puede incidir sobre la brecha de rendimiento es también la elección de la variedad. Actualmente tenemos una muy alta disponibilidad de materiales que están adaptados a nuestra región, que van en general desde variedades pertenecientes al grupo de madurez 5 hasta el 8, y se torna muy importante ajustar, digamos, la elección de la variedad, sobre todo en años en donde se esperan restricciones hídricas, se espera que las lluvias sean menores a la normal. Entonces en esos años resulta más importante ajustar la elección de variedades. ¿Por qué? Porque en años normales, en donde el agua no es una limitante, en donde tenemos 650 milímetros, digamos, de precipitaciones desde noviembre a abril, la diferencia entre una variedad ganadora en un ensayo y las variedades promedios están en el orden del 8 o 9%. Ahora, en años en donde hay sequías, en donde juntamos entre el periodo noviembre y abril 350, 400 milímetros, esa diferencia entre la variedad ganadora de un ensayo y el promedio de variedad del ensayo se extiende hasta 27%. Entonces, esto nos marca de alguna manera que en años complicados es cuando más debemos ajustar la elección de variedades. Entonces, a grandes rasgos, digamos, podrían ser esos dos grandes factores los que mayormente incidan sobre el rendimiento y nos contribuirían a disminuir la brecha de rendimiento. En la fase anterior comentamos un poco cómo incide la fecha de siembra. Ahora, las fechas de siembra también tienen una interacción con el grupo de madurez. Los grupos de madurez van a tener diferentes comportamientos en función a la fecha de siembra, pero también en función a la calidad del ambiente. A partir de los datos que hemos analizado, nosotros pudimos determinar que el retraso de la fecha de siembra impacta de forma diferencial sobre los diferentes grupos de madurez. En años en donde las sequías en nuestra zona, en el NEA, es muy común tener sequías en diferentes épocas del año. Normalmente nosotros tenemos sequías en enero, pero esas sequías se pueden dar también en febrero, en marzo y en abril, y estas de marzo y abril impactan fundamentalmente sobre el llenado de granos. En años en donde estas sequías, digamos, ocurren más hacia el final del llenado de grano, son los grupos cortos los que tienen un mejor comportamiento con el retraso de la fecha de siembra. Y en este sentido, los cultivares de grupos 5 y 6 pierden menos rendimientos al retrasarse en la fecha de siembra que los grupos de madurez 7 y 8. A su vez, estos materiales cortos también tienen mayor capacidad de captar la mejora del ambiente a través del incremento de la materia orgánica, o sea, los lotes que tienen mayor contenido de materia orgánica, que son más fértiles, que tienen mayores niveles de rendimiento. En esos lotes, las variedades de grupo más cortos van a captar mejor esa mejora en el ambiente y la van a expresar en mayor rendimiento. O sea, al comparar un mismo ambiente con una muy buena calidad, es preferible ir con variedades cortas en esos lotes que con variedades largas. Ahora, en los últimos años también, en las últimas 4 campañas prácticamente, hemos transcurrido por un periodo en donde las sequías se dan principalmente hacia fines de diciembre, se dan en enero y se dan a principios de febrero. Como fueron estas 2 últimas campañas, fueron prácticamente de esta misma manera. En estas 2 últimas campañas lo que se vio es que los grupos cortos justamente sufrieron en mayor medida, digamos, el daño por estos estreses en fecha de siembras más tardías justamente. Y fueron las variedades largas
las que tuvieron un mejor comportamiento por una estrategia de escape. Básicamente lo que hicieron fue poner el periodo de fructificación, de fijado de vaina y llenado de granos en un periodo donde llovía más y por lo tanto pudieron expresar mejor rendimiento. Entonces, eh, el comportamiento, digamos, de los grupos de madurez va a variar mucho en función justamente a cómo se distribuyan los periodos de estrés o las sequías a lo largo de la campaña. Y para esto, al plantearse una campaña, realmente hay que ser muy estratégico. Lo primero que hay que mirar es qué predicción meteorológica tenemos, si tenemos una buena predicción o precipitaciones bajas, y fundamentalmente evaluar el contenido hídrico que tenemos en esos 30 días previos a la siembra para decidir si puedo ir con una fecha de siembra temprana, con una variedad de alto potencial de rendimiento, justamente buscando el mayor potencial de ese lote, o tal vez atrasar la fecha de siembra, esperar recargar un poco más el perfil para alargar la siembra y tal vez elegir una variedad que sea más adaptable a ese ambiente. Las oscilaciones, digamos, en los fenómenos niño-niño, no necesariamente representan que sea un año llovedor, en el caso del niño, o que sea un año con precipitaciones por debajo de lo normal en un año niña, ¿no? Entonces, hay que estar, como había comentado anteriormente, hay que estar muy atento a las predicciones más a corto plazo y ver cómo van evolucionando. Y sobre todo, hay que hacer mucho hincapié al trabajo en lo que es la mejora en la calidad de los ambientes, tratando de acumular la mayor cantidad de agua que se pueda durante el periodo de recarga de los perfiles, que generalmente se dan a partir de principios de noviembre. Y las decisiones finalmente van a tener que ser tomadas en función a cómo ocurrió esta recarga de los perfiles y la calidad de los ambientes. Entonces, ya anteriormente les comentaba, por ejemplo, que en una campaña donde las lluvias se van atrasando, tal vez no sea una buena opción buscar un potencial de una fecha de siembra de alto potencial de rendimiento, adelantando esa fecha, por ejemplo, a la primera quincena de diciembre. Tal vez la mejor opción sea retrasar la fecha de siembra a la segunda quincena de diciembre, buscando justamente una recarga en esos perfiles. E incluso el año pasado tuvimos que utilizar una estrategia como las que voy a comentar ahora, de irnos a enero, justamente porque las lluvias de diciembre no habían sido suficientes como para tener una mínima recarga del perfil. Y en este sentido hay que considerar la combinación que vamos haciendo de fechas de siembra y de grupos de madurez y cómo finalmente se dan las condiciones del lote para lograr aprovechar al máximo esa combinación de fecha de siembra y grupo de madurez. Bueno, agradezco mucho entonces la invitación a participar en esta nueva edición de Agenda Presid. Y quiero recordar que todos los datos de los ensayos de la red de Sojanea, los resultados de campaña a campaña están disponibles tanto en el micrositio que tiene la red de Sojanea en la página web de APRESID, como en los sitios de INTA, y la información también pueden acceder cualquier productor o técnico a la información acercándose a cualquiera de las unidades de INTA o de las agencias de extensión. Bueno, ahora nos vamos a meter en otro tema. En paralelo a lo que fue el Congreso de APRESID en el pasado mes de agosto, se estuvo desarrollando un congreso en tema de oleaginosas, se llamó el IOPD justamente, es un foro internacional. Como decía, se llevó en paralelo un evento, un side event que se desarrolló en el marco de nuestro Congreso APRESID, y ahora vamos a estar escuchando un poco las repercusiones y el resultado que tuvo de la mano de Pedro Viñó, que es presidente honorario de nuestra institución. Vamos a escuchar qué nos dice nuestro querido Pedro. Adelante. El IOPD es un acrónimo en inglés que significa Diálogo Internacional de Productores de Oleaginosos, ¿no? Básicamente reúne muchos países, casi 30, no me acuerdo ahora bien el número, pero son muchos, que producen oleaginosos y que se reúnen una vez por año con el objetivo de
bueno, ver temas en común, problemas en común, tener un ámbito de diálogo para las amenazas o los desafíos o las oportunidades inclusive que puedan tener los oleaginosos en el mundo. Bueno, en este ámbito es donde una vez por año nos reunimos a contarnos qué es lo que está pasando en cada uno de los países y hay una resolución final. Bueno, ese es un poco la metodología. El objetivo justamente es ese, es tener este ámbito para poder contarnos las cosas, construir confianza y, en definitiva, poder actuar sobre los desafíos o las oportunidades que se identifiquen. En definitiva, poder brindarle a todos los miembros de la EOPD el marco de un congreso como es el Congreso de APRESID, que estamos convencidos que es único en el mundo por su variedad, por su excelencia, por la juventud de la gente que viene al Congreso, y poder mostrarle a todos estos actores de relevancia internacional un Congreso de la calidad del nuestro. Bueno, a nosotros nos pone muy orgullosos y al mismo tiempo nos da la oportunidad de mostrar lo dinámico que es el agro argentino y todo lo que eso conlleva, ¿no? Nosotros nos pareció una oportunidad única poder hacerlo y bueno, los resultados están a la vista porque fue un éxito. Bueno, en un mundo bastante convulsionado, ¿no? Donde la guerra está jugando un papel interesante, la invasión rusa a Ucrania, donde en definitiva el cambio climático también es un factor determinante en las cosechas. Bueno, en todos los actores que nos acompañaron pudimos ver ese denominador común, esos dos denominadores comunes, y bueno, claramente las conclusiones fueron aparejadas a esas problemáticas, incluida, por ejemplo, también lo que es el Green Deal y el avance europeo en fijar normas que muchos sospechamos que pueden trasladarse al comercio internacional, eso, la aprobación del glifosato, bueno, varios temas que en definitiva están en la cabeza de los que tienen que ver con la producción de oleaginosos en el mundo. Lo interesante es ver que en las distintas latitudes tenemos temas que son absolutamente transversales, y lo interesante también es ver cuáles son las estrategias que cada uno en su país utiliza para con estos problemas. Eso nos enriquece mucho, nos da miradas distintas, abordajes distintos, y claramente compartir ese conocimiento nos viene muy bien, y creo que fue muy bueno en ese sentido. Y bueno, las conclusiones iban por ese lado, ¿no? Iban por ver claramente cómo abordar estos temas, qué declaraciones podemos hacer cada uno de los países miembros para marcar un poco y enmarcar estos problemas y tener reacciones comunes, ¿no? En definitiva, eso es muy valioso y creo que fue un muy buen encuentro con conclusiones contundentes. La verdad que en el Congreso poder hacer este diálogo como un side event me parece que le dio al diálogo, obviamente lo enalteció, y al Congreso también. Fue un ganar-ganar de alguna manera, porque en definitiva tener tantos representantes de distintos países que están en lo mismo que nosotros nos vino muy bien, y ellos tener la posibilidad de ver lo que nosotros hacemos todos los años creo que también fue muy bueno. Bueno, estimados, y así hemos llegado al final de nuestro primer día de semana de Agenda PRESID. Espero se hayan llevado varias recomendaciones en cuanto a cultivo de soja. Nos vamos a volver a reencontrar el día miércoles para continuar charlando de este cultivo. Queremos agradecer, antes de retirarnos, a la Bolsa de Comercio de Rosario, que nos hemos hecho esta primaveral y un poco calurosa transmisión. Y agradecer a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de Agenda PRESID: Anco, Alicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. En el día de hoy nos acompañó Ligier y los medios Cadenas 3, Mitre y AgroLink. Les mando un beso enorme y nos reencontramos el miércoles. Adiós.
Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. Toma el control de tus aplicaciones con la línea de productos Ligier. Coadyuvantes, limpiadores y acondicionadores de agua que garantizan la mejor protección para tus cultivos. Coadyuvantes Ligier. Estamos en el pico de la innovación. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.